México siempre se ha caracterizado por tener casos de lo más peculiares, tanto en el tema paranormal como casos más reales que por sí mismos no dejan de ser escalofriantes. En este video abordaremos esos casos en un formato ya bien conocido en esta red, en un iceberg. Para la gente que no esté muy familiarizada con el tema les explico, un iceberg es un conjunto de diversos temas iniciando en la cima del mismo con temas más comunes y menos perturbadores, así descendiendo hasta lo más profundo y recóndito del iceberg donde se tocarán temas extremadamente perturbadores. Sin más que decir, comencemos. Nivel 1. Los feminicidios en Ciudad Juárez. Desde 1993, Ciudad Juárez ha enfrentado una ola de feminicidios caracterizados por una violencia extrema, tortura y abandono de cuerpos en espacios públicos. Escuche esta cifra. Tan solo en lo que va de 2019 en Ciudad Juárez, en un municipio en Chihuahua, se han reportado 53 feminicidios. En lo que va del año han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, 53 mujeres. Tan solo este mes de mayo se reportaron 8 feminicidios, 4 de ellos en las últimas horas. Estos crímenes han afectado principalmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras de maquiladoras. Un caso emblemático es el de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en 2001. Su madre, Norma Andrade, ha llevado su lucha por justicia hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos, denunciando negligencia e impunidad por parte del Estado mexicano. Factores estructurales como la impunidad sistemática, la desigualdad de género, la violencia intrafamiliar y falta de políticas públicas efectivas hacen que todo esto hoy siga siendo de lo más común. El caso Paulette. El caso de Paulette es uno de los enigmáticos y mediáticos en la historia reciente de México. Paulette Guevara Fara era una niña de 4 años con discapacidad motriz y del habla, residente en Huixquilucan, Edomex. Su desaparición y posterior hallazgo sin vida generaron una intensa cobertura mediática y controversia pública. Hace 16 días, todo apuntaba a una denuncia más de un caso de desaparición de menores. Durante una semana, la familia Guevara Fara mantuvo una campaña en redes sociales para buses y mantas pidiendo apoyo para encontrar a su hija, quien desapareció de uno de los edificios más seguros de Interlomas. El 21 de marzo de 2010 Paulette regresa con su padre y hermana de un viaje de Valle de Bravo. Su madre, Lizeth Farah, las acuesta esa noche. El 22 de marzo la niñera Erika no encuentra a Paulette en su cama. La familia inicia una búsqueda y notifica a las autoridades dando inicio a la investigación y cobertura mediática. El 31 de marzo del mismo año, 9 días después y como por arte de magia el cuerpo de Paulette es hallado en su propia cama, entre el colchón y el pue de cama, envuelta en sábanas. ¿Qué punto es este? Las imágenes son fuertes, pero es justo el momento en el que los peritos hacen su trabajo y descubren por completo el cuerpo de la menor luego de que Jorge Rojas González, perito especialista en ingeniería civil de la Procuraduría del Estado de México, encuentra el cuerpo de la pequeñita, el cadáver de la pequeñita. Durante ese tiempo, la habitación fue inspeccionada por autoridades, perros de búsqueda y medios de comunicación sin detectar el cuerpo sin vida y en estado de putrefacción. Las autopsias determinaron que Paulette había muerto por asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Se determinó que su muerte había ocurrido entre 5 y 9 días antes de su hallazgo en la recámara. No se encontraron signos de violencia física o sexual, ni rastros de drogas o sustancias tóxicas en su sistema. A pesar de estas conclusiones, surgieron sospechas debido a las inconsistencias en las declaraciones de los padres y niñeras. Lizeth Farah fue considerada sospechosa por su comportamiento distante y contradictorio,
pero nunca se presentaron cargos formales contra ella ni contra su esposo, Mauricio Guevara. Entonces esa noche de domingo usted ya la trajo aquí a que se acostara. La pagó. Este es el pijama, ¿verdad? No, esa es la pijama de mi grande. De su niña, ¿no? Ok. Ya ni quiero decir que tengo otra, no veo. Sí, no más vale, ¿verdad? Mejor mira la firma ni la sacamos. Si quiere, platíqueme nada más. Sí. De los ¿Pero qué te platico? dibujos. Estos los hizo en la escuela. Sí. Aunque en la cultura popular mexicana se cree fielmente que ellos fueron los que asesinaron a su Paulette, su propia hija, jamás se sabrá nada más del caso Paulette. En el 2017, sus restos fueron exhumados y cremados, al considerarse que ya no eran necesarios para la investigación. Los restos de la niña Paulette Guevara Fara, usted lo recordará, esta historia ya tiene muchísimo tiempo. Sus restos fueron por fin exhumados y cremados en el Panteón Francés de la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía Mexicana se informara que el cuerpo ya no es un elemento de prueba. Esto ocurre, ya le comentaba, 7 años después de que la pequeña fuera encontrada muerta entre la base y el colchón de su cama en Huixquilucan, Estado de México, tras una búsqueda de varios días. La masacre de San Fernando. La masacre de San Fernando es uno de los eventos más aterradores y trágicos en la historia reciente de México. Ocurrió en el municipio de San Fernando, ubicado en el estado de Tamaulipas, en el noreste de México. Este municipio se encuentra en una región clave para el tráfico de drogas, ya que se encuentra cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que lo convierte en un punto estratégico para las actividades de los carteles de narcotráfico. Fin de semana violento en varios municipios de Tamaulipas. Hombres fuertemente armados fueron captados cuando entraban a San Fernando a bordo de decenas de camionetas. Los primeros reportes indican que se tratarían de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Medios locales indican que un convoy con sicarios se enfrentó con grupos criminales, con quienes disputan la plaza por ser clave para sus actividades delincuenciales. En 2010, un total de 72 personas fueron asesinadas y enterradas en una fosa común en el municipio de San Fernando. La masacre fue atribuida al Cartel del Golfo, uno de los grupos más poderosos de la región en ese momento. Las víctimas eran en su mayoría inmigrantes indocumentados, provenientes de Centroamérica, quienes trataban de cruzar México para llegar a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. La masacre fue perpetrada por un comando armado que interceptó a los inmigrantes cuando viajaban en un camión en una de las carreteras cercanas a San Fernando. Los criminales los secuestraron y los llevaron a un rancho abandonado. Allí, les preguntaron si eran Zetas, un grupo rival del Cartel del Golfo. Cuando las víctimas respondieron negativamente, fueron ejecutados sin misericordia. El hallazgo de las fosas se produjo en abril de 2011. Tras una serie de investigaciones, las autoridades mexicanas localizaron las 72 víctimas enterradas en fosas clandestinas en una propiedad rural. Este evento desató una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno mexicano condenó la masacre y la tragedia atrajo la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos, que denunciaron la falta de protección para los inmigrantes y la creciente violencia en el país. La masacre fue uno de los episodios más crueles de los enfrentamientos entre carteles de la droga y también destacó la creciente inseguridad en las rutas migratorias que atraviesan México. Hasta el día de hoy, algunos de los responsables de la masacre siguen prófugos y muchas de las víctimas no han sido identificadas de manera definitiva. Aunque se ha avanzado en la investigación, el caso sigue siendo un ejemplo de la impunidad que prevalece en muchas regiones de México. Se cumplieron 12 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. ¿Recuerdan este caso? Bueno, no hay una sola sentencia por el crimen. Aún faltan 9 cuerpos por ser identificados y 7 familias tienen dudas de que los restos que les entregaron sean realmente los de sus seres queridos. Los 43 de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados, desaparecidos y presuntamente asesinados. Los normalistas, que se encontraban en Iguala, un municipio en el estado de Guerrero, estaban participando en una protesta cuando fueron atacados por policías municipales y miembros de un grupo criminal vinculado con el narcotráfico, los Guerreros Unidos. Los normalistas se habían desplazado a Iguala en autobuses con el fin de recaudar fondos para participar en una protesta en la Ciudad de México. Al intentar tomar los autobuses en la ciudad, fueron atacados por la policía local, que, según informes, recibió órdenes de actuar de forma violenta contra ellos debido a que el grupo de estudiantes supuestamente había robado los autobuses para sus movilizaciones. Los estudiantes fueron perseguidos, detenidos y trasladados a instalaciones de la policía municipal. Una vez allí, fueron entregados a los miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los secuestraron. Se presume que los estudiantes fueron brutalmente interrogados y ejecutados debido a un error de identificación. Se creyó que algunos de los estudiantes eran miembros de un grupo rival del narcotráfico, los Zetas. Cuando el autobús avanzaba por la carretera federal 95 Iguala-Chilpancingo, 2 patrullas pick-up de la Policía Municipal de Iguala comenzaron a seguirlos y a dispararles con armas de fuego por varios metros. En ese momento, otra patrulla también municipal llega en sentido contrario y se estaciona frente al autobús con la intención de bloquear su posible avance. Policías municipales toman piedras, ramas y varas gruesas de los aledaños y atacan el autobús rompiendo el parabrisas y algunas ventanas del mismo. También los agreden verbalmente. La acción de los policías continúa. Por las ventanas rotas, elementos de la policía rocian gas lacrimógeno al interior, seguido de 2 granadas con el mismo gas. Baja uno de ellos y al instante es agredido físicamente, sometido y detenido por la policía. Conforme van bajando, los normalistas son agredidos, esposados y arrojados violentamente al piso boca abajo. Existen diferentes versiones sobre el número de normalistas que viajaban en el autobús. La más cercana a la realidad dice que de 15 a 20. A partir de ese día, los 43 estudiantes fueron desaparecidos, lo que desató una reacción internacional de indignación y protestas. A pesar de las múltiples investigaciones, el gobierno mexicano no logró dar una explicación clara o encontrar respuestas sobre el paradero de los jóvenes. En 2014, el gobierno mexicano presentó una versión oficial de los hechos conocida como la verdad histórica, que argumentaba que los estudiantes habían sido asesinados por los Guerreros Unidos, cuyos miembros habrían quemado sus cuerpos en un basurero de Cocula, Guerrero, y arrojado las cenizas al río San Juan. Esta versión fue fuertemente criticada, ya que se basaba en confesiones obtenidas bajo tortura de algunos detenidos. A pesar de los avances, las familias de los 43 estudiantes aún no reciben respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos. En los últimos años, ha habido nuevas detenciones de personas presuntamente involucradas en la desaparición, pero muchos de los responsables siguen libres. La lucha por la verdad y la justicia continúa. 2024 sigue siendo un año de incertidumbre, mientras las autoridades mexicanas siguen tratando de esclarecer los detalles del caso, aunque los restos de los estudiantes nunca han sido completamente identificados. Nivel 2. Las narcofosas de Santa Fe. El 23 de marzo de 2014, un operativo llevado a cabo por las autoridades mexicanas en una zona boscosa de Santa Fe, en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México, resultó en la localización de una fosa clandestina. En el lugar se encontraron restos humanos que fueron rápidamente vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. En ese primer hallazgo, las autoridades localizaron una gran cantidad de cadáveres desmembrados y quemados. El lugar se convirtió en un símbolo de la violencia de los cárteles del narcotráfico. Los cuerpos encontrados pertenecían a personas secuestradas o asesinadas por diferentes organizaciones criminales. De acuerdo con investigaciones, la mayoría de las víctimas no tenían ninguna relación directa con el crimen organizado,
sino que eran personas que caían en manos de los narcos debido a su cercanía con la venta de drogas o su vinculación con el trasiego de mercancías. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es que las autoridades locales fueron acusadas de colusión con los cárteles. Se sospecha que ciertos funcionarios de la policía municipal y del gobierno estatal no solo ignoraron las señales de los crímenes, sino que facilitaron las operaciones de los cárteles, ya sea por corrupción o miedo. A lo largo de las investigaciones, se descubrió que las fosas clandestinas no solo estaban en Santa Fe, sino que el narcotráfico tenía una infraestructura mucho más compleja para ocultar los restos de las víctimas a nivel nacional. Este caso es un reflejo de la crisis de derechos humanos en México y de los efectos del narcotráfico en la sociedad. Es una manifestación de la descomposición social y de cómo los cárteles no solo afectan a las personas involucradas en el crimen, sino también a la sociedad civil que ve cómo los asesinatos y la violencia extrema se convierten en parte de su cotidianidad. El caso de los narcofosos de Santa Fe abrió el debate sobre las prácticas de los cárteles en México, la complicidad de las autoridades y la necesidad urgente de una reforma profunda en la seguridad y el sistema judicial mexicano. A pesar de los hallazgos, muchas de las víctimas siguen sin ser identificadas y las familias de los desaparecidos siguen buscando justicia. La impunidad sigue siendo una constante en muchos de estos casos, y aunque algunos líderes criminales fueron arrestados o asesinados en operativos, la estructura del narcotráfico sigue activa. Sobre los cuerpos que fueron encontrados en el predio de Colinas de Santa Fe. Isabel Zamudio nos tiene la información. Adelante, Isabel, buen día. Por lo pronto, la Lucía Díaz Genao, quien es presidenta del colectivo Solecito Veracruz, ha confirmado que esta semana encontraron 6 cráneos más, con lo cual sumarían 295 cuerpos hallados en Colinas de Santa Fe. En la zona allí fueron localizados ya 295 cuerpos y ya planean para empezar. El chupacabras. El fenómeno del chupacabras llegó a México en 1996, apenas un año después de que se comenzaran a escuchar rumores sobre ataques misteriosos a animales en diversas zonas rurales del país. Desde ese momento, la leyenda del chupacabras comenzó a extenderse rápidamente, especialmente en estados del norte y sureste de México. En Tamaulipas, norte de México, se registraron los primeros ataques de animales en 1996. En ese entonces, los testigos reportaron que sus cabras, gallinas y otros animales de granja aparecían desangrados, sin ninguna gota de sangre en sus cuerpos. Las heridas eran de pequeñas perforaciones en el cuello o la garganta, lo que alimentó la teoría de que algún ser extraño, conocido como chupacabras, estaba atacando a los animales para beber su sangre. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. En otros estados como Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas, también comenzaron a difundirse historias similares en las que los animales aparecían muertos de la misma manera, sin sangre y con heridas extrañas en el cuello. El modus operandi en México fue muy similar a los reportes iniciales. Los animales aparecían muertos, completamente desangrados, con perforaciones en el cuello o garganta. Además, los cuerpos no mostraban signos de descomposición inmediata. Los testigos describieron al ser responsable como un animal extraño, de apariencia reptiliana o alienígena, con ojos rojos brillantes. Las víctimas más frecuentes fueron los animales domésticos o de granja como gallinas, cabras y ovejas. En algunos casos, los testimonios hablaban de seres pequeños y de aspecto extraño que se movían con una rapidez inusual, lo que hacía aún más misteriosos los ataques. Las autoridades mexicanas, tanto locales como federales, inicialmente tomaron los informes del chupacabras con escepticismo.
Sin embargo, conforme el fenómeno se extendía y más personas reportaban los ataques, comenzaron a realizar investigaciones. A pesar de ello, no se encontraron pruebas concluyentes de la existencia de la criatura. Se sugirieron varias explicaciones como ataques de animales salvajes, coyotes, perros, pumas o incluso murciélagos vampiros, pero las explicaciones no encajaban completamente con las descripciones de los testigos, ya que las heridas no coincidían con las típicas mordeduras de estos animales. Con el tiempo, los científicos comenzaron a investigar los casos del chupacabras en México. Investigaciones científicas concluyeron que la mayoría de los ataques se debían a depredadores comunes, como perros, coyotes o pumas, que atacaban el ganado. En algunos casos, los ataques fueron exagerados o malinterpretados, lo que alimentó la leyenda. Además, los análisis de los cuerpos de los animales atacados revelaron que, en muchos casos, los depredadores simplemente mordían a los animales en el cuello o garganta, pero no extraían su sangre de manera tan precisa como se había reportado. A pesar de los desmentidos y explicaciones científicas, la figura del chupacabra se mantuvo viva en el imaginario colectivo mexicano. La leyenda se difundió rápidamente a través de los medios de comunicación, creando un pánico colectivo que duró años. Los testimonios de personas que afirmaban haber visto al chupacabras y las imágenes de animales desangrados se volvieron parte de la cultura popular. La leyenda del chupacabras inspiró documentales, libros y películas en México, y todavía hoy en día se menciona en charlas y leyendas urbanas. Incluso algunas personas de zonas rurales aún aseguran haber visto o escuchado al chupacabras. La Mata Viejitas. La serie de asesinatos atribuidos a la Mata Viejitas comenzó en 2005 en Ciudad de México, aunque con el tiempo, los crímenes se extendieron a otras zonas urbanas. La Mata Viejitas es el nombre con el que se conoció a la asesina serial, quien atacaba a mujeres mayores de 60 años, generalmente viudas o solas, en sus propias casas. El modus operandi de la asesina era estrangular a las víctimas con sábanas, cordones o cualquier otro tipo de cuerda. Después de estrangularlas, se aseguraba de que pareciera un robo o un crimen común, ya que a menudo no dejaba señales claras de violencia, y en algunos casos, las víctimas eran despojadas de alhajas u otros objetos personales. El caso tomó gran relevancia mediática debido a que la Mata Viejitas era una mujer, lo que fue un elemento inusual en el perfil de los asesinos seriales en México y en general. Se pensaba que este tipo de crímenes, que implicaban un alto grado de crueldad y planificación, eran más comúnmente perpetrados por hombres. La asesina era descrita como una mujer madura, inteligente y con un alto nivel de empatía, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y entrar en sus casas sin levantar sospechas. Las mujeres mayores eran vistas como presas fáciles, y la matanza pasaba desapercibida, en parte debido a la edad avanzada de las víctimas. Las víctimas de la Mata Viejitas generalmente vivían en zonas residenciales tranquilas, en barrios de clase media y baja. La asesina las elegía cuidadosamente, y se ganaba su confianza antes de atacarlas. Muchas de las víctimas eran conocidas de la mujer, lo que ayudaba a que no levantaran sospechas al invitarla a sus hogares. Tras estrangular a las mujeres, la Mata Viejita solía robar objetos de valor, como joyas y dinero. Esto le daba la apariencia de que se trataba de un robo y no de un asesinato en serie. Sin embargo, las similitudes entre los crímenes y el modo en que las víctimas fueron atacadas hicieron que las autoridades comenzaran a sospechar de un patrón. Después de una serie de investigaciones y peritajes, las autoridades comenzaron a sospechar de una mujer. Tras varios meses de investigación y un trabajo conjunto entre la policía y peritos forenses, las autoridades lograron identificar a la asesina, Juana Barraza. Juana Barraza, conocida como la Mata Viejitas, era una exluchadora profesional de lucha libre, de 48 años en ese entonces. Trabajaba como empleada doméstica y en ocasiones se desempeñaba como cuidadora de ancianos, lo que le dio acceso directo a sus víctimas. La mujer había sido entrenada como luchadora en su juventud,
lo que podría haberle dado una gran fuerza física y capacidad para cometer los asesinatos. El arresto de Juana Barraza ocurrió en enero de 2006, luego de que las autoridades obtuvieran pruebas forenses que vinculaban a Barraza con varios de los asesinatos. Durante su interrogatorio, ella negó los crímenes, pero las pruebas en su contra fueron contundentes. Fue acusada de matar al menos 16 mujeres, aunque algunos informes indicaron que la cifra podría ser mucho mayor. En su juicio, Barraza fue sentenciada a 759 años de prisión por los crímenes que cometió. Se le atribuyen oficialmente 16 asesinatos, aunque algunos expertos consideran que podría haber estado involucrada en muchos más. El caso de la Mata Viejitas conmocionó a México por varias razones. Primero, por ser una mujer la que cometió los crímenes, algo relativamente raro en asesinos en serie. Segundo, por el perfil de las víctimas, que eran mujeres vulnerables de edad avanzada, lo que generó una gran alarma social en las comunidades. Además, el hecho de que la asesina pudiera pasar desapercibida por tanto tiempo, debido a su trabajo de confianza, hizo que el caso fuera aún más escalofriante. Los narcosatánicos. Los narcosatánicos eran, en su mayoría, miembros de cárteles de drogas o grupos del crimen organizado que estaban involucrados en rituales satánicos para ganar poder o protección, según se decía. El culto estaba basado en la mezcla de prácticas del satanismo, en su versión más distorsionada y popularizada, con la actividad criminal del narcotráfico. Se creía que estos rituales proporcionaban fuerza y protección sobrenatural a los narcotraficantes, un tema recurrente en las historias de cultos ligados al crimen. El culto se vio relacionado con asesinatos rituales, generalmente de personas inocentes que eran secuestradas, torturadas y finalmente sacrificadas en rituales que involucraban la mutilación de cuerpos, la sangre y otras prácticas macabras. Estos crímenes se asociaron con el tráfico de drogas porque se decía que los miembros del culto realizaban los sacrificios para asegurar el éxito de sus operaciones narcotraficantes, o para atraer la maldición de la suerte a su favor. El caso más famoso de los narcosatánicos ocurrió en Nayarit, en el occidente de México, en la década de 1980. Aquí, los miembros de un culto relacionado con el narcotráfico fueron responsables de una serie de asesinatos rituales. Se trataba de un grupo que se autodenominaba los narcosatánicos, compuesto por traficantes de drogas, en su mayoría hombres y mujeres, que practicaban rituales satánicos en los que mataban a personas secuestradas, generalmente mujeres y jóvenes, en sacrificios rituales. El culto fue muy temido porque secuestraban víctimas y las mataban para realizar rituales con el fin de invocar supuestos demonios y ganar poder. En algunos casos, las víctimas eran desmembradas y sus restos aparecían en lugares apartados, lo que provocó el temor generalizado entre la población local. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de 3 personas en Nayarit en 1989, presuntamente llevado a cabo por miembros de este culto. Las víctimas fueron violadas, torturadas y luego asesinadas en lo que parecía ser un sacrificio ritual. Las investigaciones revelaron que el culto estaba formado por personas relacionadas con el narcotráfico y que utilizaban la práctica del satanismo para intimidar a rivales o ganar favor de los demonios. La desarticulación del culto narcosatánico se dio después de que la policía en Nayarit comenzara a investigar los crímenes y a interrogar a los sospechosos. Las autoridades detuvieron a varios miembros del culto, y se descubrió que muchos de ellos tenían vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, debido a la naturaleza del crimen, que implicaba rituales ocultos y elementos sobrenaturales, el caso se hizo muy mediático. La información sobre estos cultos y sus crímenes fue parcialmente alimentada por mitos urbanos y teorías sensacionalistas que querían vincular el narcotráfico con las creencias satánicas. Muchos de los testimonios, aunque coincidentes en ciertos aspectos, también fueron cuestionados por la falta de pruebas claras en algunos casos. Este caso impactó a México profundamente, creando una especie de leyenda urbana en torno a los narcosatánicos. Los medios de comunicación alimentaron el miedo,
presentando los crímenes como parte de una conspiración más grande dentro del narcotráfico. La historia fue tan escalofriante que en muchos casos se convirtió en tema de discusiones sobre el narcotráfico y la relación entre el crimen organizado y las creencias ocultas. Nivel 3. Culto al niño Fidencio. El culto al niño Fidencio es un fenómeno religioso que surgió en México, específicamente en el norte del país, en Espinazo, Nuevo León, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este culto gira en torno a la figura de Fidencio da Costa, un hombre que se autoproclamó sanador y milagroso, y que adquirió una gran cantidad de seguidores debido a sus supuestas capacidades de curar enfermedades físicas y espirituales mediante rituales y oraciones. Fidencio da Costa nació en 1898 en Espinazo, Nuevo León, México. Su figura comenzó a ganar notoriedad a partir de los años 30, cuando afirmó tener el don de la sanación espiritual. Según los relatos, Fidencio se dedicó a curar a las personas que padecían enfermedades como cáncer, tuberculosis, parálisis y otros padecimientos que en esa época no tenían cura o tratamiento efectivo. Su fama creció rápidamente, y muchas personas acudían a él para recibir curaciones, a menudo viajando desde diversas partes del país. Lo que hizo que Fidencio se diferenciara de otros curanderos tradicionales fue su particular enfoque, que no solo consistía en sanar físicamente, sino también en limpiar el alma de los enfermos, lo que le dio un aire de misticismo y espiritualidad. Sus seguidores lo veían como una figura divina o como un intermediario entre el mundo terrenal y el espiritual. El culto al niño Fidencio comenzó a tomar forma cuando Fidencio, además de realizar curaciones, comenzó a realizar rituales y oraciones especiales, y sus seguidores comenzaron a verlo como una especie de santo o figura mística. A medida que crecía el culto, sus devotos lo veneraban y buscaban su ayuda no solo para la curación de enfermedades, sino también para obtener prosperidad o protección. En el centro de este culto, la figura de Fidencio se asocia con la idea de un niño santo. A pesar de ser un hombre adulto, la figura del niño Fidencio fue promovida por sus seguidores como una representación de la pureza y el poder divino. Es importante destacar que su figura estaba vinculada con tradiciones religiosas locales en las que se fusionaban creencias indígenas y cristianas, lo que permitió que muchos mexicanos, especialmente aquellos de zonas rurales, se sintieran atraídos por el culto. El culto no solo implicaba rezos y rituales de sanación, sino que también tenía una serie de rituales de protección y de intercesión ante el niño divino. Las personas realizaban peregrinaciones a Espinazo, donde Fidencio tenía un santuario, para pedir favores o agradecerle por milagros recibidos. Las curaciones se realizaban de diversas formas, incluyendo el uso de hierbas medicinales, baños espirituales y una especie de contacto físico directo con Fidencio, quien, según sus seguidores, canalizaba el poder divino para sanar a los enfermos. Fidencio da Costa murió en 1938, a los 40 años, pero su legado y culto no desaparecieron. Sus seguidores continuaron promoviendo su figura como un santo o milagroso, y la devoción al niño Fidencio sigue vigente en la actualidad. En la actualidad, las peregrinaciones a su santuario en Espinazo continúan, y la iglesia que se construyó en su honor sigue siendo un punto de encuentro para miles de personas que buscan ayuda espiritual. A pesar de su muerte, la figura de Fidencio fue canonizada de manera informal por sus seguidores, y muchas personas siguen acudiendo a la zona de Espinazo, en donde se cree que sus milagros siguen ocurriendo. Es común ver imágenes de Fidencio en tiendas y santuarios dedicados a su culto, y los devotos continúan manteniendo la tradición de acudir a él para la sanación de diversas enfermedades. El culto al niño Fidencio no solo se mantiene en Espinazo, sino que se ha extendido a diversas partes de México, especialmente en comunidades rurales y marginales, donde la religión y las creencias populares tienen un fuerte arraigo. La figura del niño Fidencio es un reflejo de la mezcla de religiosidad popular, el sincretismo religioso y la necesidad de las personas de encontrar una respuesta espiritual a sus problemas y enfermedades en un contexto de desigualdad y falta de acceso a los sistemas médicos oficiales.
El culto al niño Fidencio sigue siendo parte del panorama religioso de México, representando una manifestación más de cómo las tradiciones locales y la devoción popular pueden crear figuras santas o milagrosas a partir de personas comunes, cuyas historias se transforman en mitos y leyendas dentro de la cultura popular. Juan Soldado. Juan Soldado es una figura mítica y religiosa de la tradición popular mexicana, particularmente en las zonas del norte del país, como Tijuana y otras ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos. La historia de Juan Soldado se ha convertido en una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, y es una figura venerada en diversas regiones debido a los supuestos milagros que se le atribuyen. La leyenda de Juan Soldado se remonta a principios del siglo XX, alrededor de 1920, en Tijuana, Baja California. Según la narrativa más común, Juan Soldado era un soldado mexicano que fue injustamente acusado de un crimen que no cometió y, debido a la corrupción y falta de pruebas, fue ejecutado por el ejército. La versión más difundida de la leyenda dice que Juan Soldado fue acusado de una violación, aunque las circunstancias exactas del crimen son inciertas y varían dependiendo de la versión. La ejecución de Juan Soldado ocurrió en Tijuana y, según algunos relatos, se produjo sin un juicio justo o sin pruebas concluyentes de su culpabilidad. El soldado, antes de morir, habría pedido a sus verdugos que, si algún día se demostraba su inocencia, él regresaría desde el más allá para ayudar a las personas. Este último deseo de venganza o justicia se convirtió en el núcleo de la leyenda. Tras su ejecución, la figura de Juan Soldado comenzó a tomar relevancia. La leyenda afirma que su espíritu regresó del más allá y empezó a realizar milagros, como sanar a los enfermos, proteger a los pobres y ayudar a quienes estaban en situaciones difíciles. Con el tiempo, Juan Soldado fue considerado una especie de santo popular no oficial, y muchas personas acudieron a su tumba, que se encuentra en el cementerio de Tijuana, para pedirle favores. Una de las características más singulares del culto a Juan Soldado es que no tiene una iglesia oficial ni una estructura organizativa formal. Los devotos lo veneran de manera informal, y las personas siguen acudiendo a su tumba o a lugares donde se le rendía culto, pidiéndole favores o agradeciendo los milagros que se cree les ha otorgado. El culto a Juan Soldado ha sido muy popular en la región fronteriza. Se le conoce por ser un protector de los migrantes y poblaciones marginadas, especialmente aquellos que enfrentan la pobreza o la injusticia. Los fieles que creen en su poder lo buscan para pedir milagros relacionados con temas como salud, trabajo, protección durante viajes peligrosos o incluso en situaciones legales complicadas. Las personas que se sienten desesperadas o desamparadas acuden a su tumba o a las ofrendas que se le colocan, que incluyen velas, flores, cigarrillos y alcohol. También es común que se le pidan favores muy específicos, como encontrar trabajo o solucionar problemas familiares, o incluso para obtener protección en su vida diaria. Uno de los aspectos más notables del culto a Juan Soldado es que muchos de sus seguidores creen que el soldado puede interceder en situaciones muy difíciles y, en algunos casos, proteger a las personas de peligros, en especial en momentos de desesperación. Como ocurre con muchos cultos y figuras religiosas populares, el culto a Juan Soldado ha generado controversias y críticas. La figura de Juan Soldado no ha sido reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, lo que genera un debate entre los fieles y los detractores sobre si su culto es legítimo o no. Además, se ha dicho que algunos de los seguidores de Juan Soldado practican una especie de sincretismo religioso, mezclando creencias cristianas tradicionales con las prácticas populares y supersticiosas asociadas al culto. En algunos casos, el culto también ha sido relacionado con personas que buscan la protección en el mundo del crimen organizado. Sin embargo, la mayoría de las personas que siguen a Juan Soldado lo hacen por razones personales y espirituales más que por motivos ilegales. La tumba de Juan Soldado, situada en el cementerio de Tijuana, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Muchos devotos afirman haber recibido milagros después de haber rezado o dejado ofrendas en la tumba, y algunos incluso aseguran haber visto apariciones o haber tenido experiencias místicas mientras oraban.
Algunos milagros atribuidos incluyen curaciones de enfermedades graves, la resolución de problemas legales o familiares, o incluso la protección durante situaciones de peligro. Además de su tumba, en la región también se han establecido altares y santuarios en honor a Juan Soldado. En estos lugares, los devotos pueden dejar ofrendas y pedir favores, y algunos también realizan rituales para invocar su poder. Caso Trevi Andrade. En la década de 1990, Gloria Trevi era una de las cantantes más populares de México, conocida por su estilo rebelde y su actitud provocadora. Trevi había alcanzado gran éxito en la música pop, especialmente con sus canciones sobre temas de libertad y empoderamiento juvenil. Por otro lado, Sergio Andrade era su productor y manager, quien jugó un papel crucial en su carrera. Sin embargo, su relación profesional y personal con Trevi terminó en un escándalo que involucró abusos sexuales, manipulación y explotación. A principios de los años 2000, la historia de Trevi y Andrade salió a la luz de manera escandalosa cuando varias mujeres empezaron a denunciar que habían sido abusadas, manipuladas y explotadas por Andrade y su círculo cercano. Según los testimonios de estas mujeres, Andrade las reclutaba y manipulaba para que formaran parte de un grupo de jóvenes cantantes y bailarinas, pero en realidad, muchas de ellas fueron sometidas a abuso sexual y tráfico de personas. Gloria Trevi fue acusada de ser cómplice de Sergio Andrade en estos crímenes, ya que, según las denuncias, ella habría ayudado a atraer a las jóvenes a las garras de Andrade bajo el pretexto de que podrían hacer carrera en la música. Además, se alegaba que Trevi era parte activa del control psicológico y abuso emocional que sufrían las jóvenes víctimas, ya que se las mantenía aisladas y completamente dependientes de Sergio Andrade. El caso fue conocido como el caso Trevi Andrade o el escándalo de los años 90, y se desató una enorme polémica pública en México, ya que Gloria Trevi era una figura extremadamente popular, mientras que Sergio Andrade, además de su relación con la cantante, también había trabajado con otros artistas, lo que dio aún más notoriedad al caso. El caso se complicó aún más cuando se descubrió que Andrade había formado una especie de secta o grupo cerrado con las jóvenes que él controlaba, y que había abusado sexualmente de ellas, incluso embarazándolas y forzándolas a tener abortos. En 2000, Trevi y Andrade fueron arrestados en Brasil, después de que ambos se encontraran huyendo de las autoridades mexicanas. La acusación principal contra ambos era la corrupción de menores y abuso sexual. Gloria Trevi fue arrestada en Brasil junto a Sergio Andrade y otras dos mujeres que formaban parte de su grupo. Durante su tiempo en prisión, Trevi siempre sostuvo que ella era inocente y que no tenía conocimiento de los abusos cometidos por Andrade. A lo largo de su detención, Trevi pasó casi 5 años en prisión. En 2004, después de una larga serie de procedimientos legales y enfrentamientos judiciales, Gloria Trevi fue liberada. El Tribunal Superior de Justicia de México determinó que no existían pruebas suficientes para demostrar que ella había sido cómplice de los crímenes cometidos por Andrade. A pesar de ello, la imagen de Trevi quedó gravemente dañada y muchos la seguirían viendo como una figura controvertida. El caso dejó muchas preguntas sin respuesta y las víctimas que se habían acercado a las autoridades para denunciar los abusos de Andrade y Trevi seguían luchando por obtener justicia. Sin embargo, Trevi siempre insistió en que no sabía de los abusos cometidos por Andrade y que ella misma fue una víctima de manipulación y abuso por parte de su exrepresentante. En cuanto a Sergio Andrade, tras su arresto, fue acusado de ser el principal culpable de los abusos y manipulaciones. Andrade fue condenado por abuso sexual y corrupción de menores. Sin embargo, también hubo controversia sobre el tiempo de su condena y el tratamiento que recibió en prisión. Durante el proceso, surgieron varias versiones de los hechos, y algunos incluso señalaron que Andrade había logrado manipular a las autoridades durante su tiempo en prisión, lo que dejó muchas dudas sobre la profundidad de su implicación en los crímenes.
Hoy en día, Gloria Trevi sigue siendo una de las artistas más reconocidas de México, aunque su imagen nunca se ha recuperado completamente. El caso Trevi Andrade sigue siendo un tema de debate y discusión, y muchos de los detalles del escándalo siguen siendo objeto de controversia. A pesar de las acusaciones y su paso por la cárcel, algunos la consideran una víctima de abuso psicológico y manipulación por parte de Andrade, mientras que otros aún la ven como cómplice de sus crímenes. El caso dejó una marca indeleble en la cultura mexicana y fue un reflejo de cómo el poder y la fama pueden ser utilizados para manipular y explotar a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres jóvenes que soñaban con una carrera en la música. Nivel 4. Experimentos humanos durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, 1876 a 1911, un periodo en el que Porfirio Díaz gobernó México, hubo una serie de experimentación humana y prácticas científicas que, a menudo, fueron consideradas inhumanas o éticamente cuestionables. Aunque la ciencia y la medicina avanzaron en este periodo, especialmente en áreas como la microbiología, la medicina experimental, la ingeniería y la investigación en general, no se puede ignorar que en ese contexto también ocurrieron situaciones de explotación, abuso y tratamiento inhumano hacia ciertos grupos de personas, principalmente indígenas y obreros. Estos experimentos reflejaron un enfoque cientificista y una actitud paternalista que predominaba en la élite porfiriana, basada en la creencia de que el progreso debía ser alcanzado a cualquier costo. Uno de los aspectos más oscuros del porfiriato fue el interés en la eugenesia o la mejora genética de la población. A pesar de que no fue una práctica extendida en todos los sectores de la sociedad, existieron movimientos eugenésicos respaldados por la científica oficial y promovidos por médicos, intelectuales y personas influyentes de la época. La eugenesia buscaba, de manera inhumana, mejorar la raza humana a través de la selección artificial de los individuos y la eliminación de aquellos considerados inferiores, como los indígenas y personas de clases bajas. Los experimentos sobre la raza. Uno de los aspectos más polémicos del porfiriato fue la creencia de que México debía blanquear su población para mejorar el desarrollo del país. Durante este tiempo, el gobierno de Díaz apoyó a científicos que realizaban estudios sobre la superioridad racial y los defectos de las razas indígenas y mestizas. Estos estudios a menudo incluían el estudio físico de indígenas y otros grupos marginados, a veces con métodos que hoy se considerarían deplorables. Algunos de estos estudios trataban de demostrar la inferioridad racial de los pueblos indígenas y se realizaron análisis sobre su morfología, que incluían la toma de medidas físicas sin consentimiento, utilizando los cuerpos como sujetos de estudio. Algunos médicos eugenésicos promovían ideas como que los indígenas eran una raza degenerada que debía ser eliminada o controlada, y utilizaban métodos de intervención en la vida de estos grupos sin ningún tipo de ética o respeto por su dignidad humana. Otro aspecto que estuvo presente durante el porfiriato fue el uso de animales en experimentos, pero también la vivisección en seres humanos, aunque esta práctica estaba más restringida. Sin embargo, en ciertos casos, se experimentaba con indígenas y obreros que trabajaban en condiciones extremas. Los experimentos de vivisección, disección de un organismo vivo para fines de investigación científica, no eran comunes, pero se sabe que en algunas ocasiones hubo individuos que fueron utilizados para experimentos médicos sin su consentimiento. Este tipo de prácticas estuvo vinculado a los avances en la medicina y cirugía experimental, como la cirugía y el estudio de las enfermedades infecciosas, pero con un enfoque en las clases más desfavorecidas, quienes no tenían medios ni acceso para defenderse de tales abusos. En algunos casos, los obreros que trabajaban en fábricas o en condiciones extremas de trabajo eran sometidos a experimentos médicos para conocer los efectos de las condiciones laborales extremas, como la exposición a sustancias tóxicas o la fatiga prolongada.
En ocasiones, médicos o científicos realizaban estudios sobre el cuerpo humano sin ética alguna, viéndolo solo como un objeto de análisis, sin preocuparse por el sufrimiento o las consecuencias para los sujetos. Durante el Porfiriato, las condiciones en las prisiones eran terribles y se ha documentado que algunos prisioneros fueron utilizados en experimentos médicos sin su consentimiento. Los prisioneros eran vistos por la élite como material humano para estudios de comportamiento, psicología o condiciones de salud, en algunos casos con la justificación de que esto podía servir para mejorar la sociedad. Este tipo de abusos se registraron sobre todo en las prisiones de Ciudad de México y otras localidades, donde algunos prisioneros fueron sujetos de estudios médicos, a veces relacionados con el alcoholismo, la locura o el comportamiento criminal, sin considerar el sufrimiento que causaba en los prisioneros. La política de asimilación y blanqueamiento de la población indígena también formó parte de las políticas de control social de la época. Muchos indígenas fueron forzados a trabajos en condiciones inhumanas y tratados como sujetos de experimentación en varios sentidos, desde las prácticas médicas hasta el abuso laboral, con el fin de civilizarlos según las creencias porfiristas. En el ámbito médico, los indígenas fueron objeto de estudios sobre enfermedades que afectaban a la población más vulnerable, sin que se les brindara el mismo acceso a los avances médicos que se ofrecían a las clases altas. Además, hubo políticas forzadas de control de natalidad y la aplicación de vacunas que no fueron completamente transparentes ni bien explicadas a la población indígena. El monstruo de Toluca. El monstruo de Toluca es el nombre popularmente asociado con Adrián García, quien fue capturado en 2007 por la policía de Toluca, la capital del Estado de México. Este hombre fue señalado como responsable de una serie de asesinatos en los que sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes. Sin embargo, lo que realmente impactó a la sociedad y las autoridades no solo fueron las muertes en sí, sino las circunstancias terribles y las características del modus operandi de los crímenes. La víctima más conocida fue una mujer llamada Maribel Ramírez, cuya muerte se destacó por la forma en que fue cometida. Se especula que el asesino estrangulaba a sus víctimas y luego las desmembraba, con el fin de ocultar su identidad y dificultar la identificación de los cuerpos. Los cuerpos de las víctimas fueron arrojados en lugares apartados y las evidencias fueron minuciosamente ocultas. Esto apuntó a una persona con conocimientos de psicología criminal y un comportamiento absolutamente brutal. Lo que hacía que Adrián García fuera aún más aterrador era su aparente vida doble. De acuerdo con algunos reportes de la policía y los testimonios de quienes lo conocieron, él parecía ser una persona normal en su vida cotidiana, lo cual incrementaba el factor de miedo. Nadie podía sospechar que alguien aparentemente común y corriente tuviera un lado tan oscuro y perturbador. Se descubrió que García había sido un hombre con antecedentes criminales, pero ninguno de estos sugería la magnitud de sus crímenes. Era una persona aparentemente inofensiva, hasta que los detalles de los asesinatos fueron finalmente desvelados durante su detención. El monstruo de Toluca se caracterizaba por un modus operandi en el que se centraba en mujeres vulnerables. Las mataba con métodos extremadamente violentos y a menudo desmembraba los cuerpos. Además, se descubrió que usaba cuchillos y otros instrumentos cortantes para mutilar a las víctimas, lo cual fue un indicio de su sadismo. La macabra forma en que actuaba apuntaba a una necesidad de control y posiblemente a un tipo de satisfacción psicológica en sus crímenes. La brutalidad de sus acciones, el desmembramiento y la tortura de las víctimas revelaban una obsesión enfermiza por el dolor y el sufrimiento ajeno. Los crímenes, al parecer, no seguían un patrón lógico o conocido, lo que hacía que el caso fuera aún más perturbador y difícil de entender para las autoridades. Este comportamiento no fue el de un asesino al azar, sino el de un individuo meticulosamente planeando y ejecutando sus crímenes, lo cual lo hizo aún más temible. En el juicio de Adrián García, se revelaron detalles que consternaron a la sociedad.
Durante su proceso judicial, se mencionó que el monstruo de Toluca no solo mataba a sus víctimas, sino que también tomaba fotos de ellas en sus últimos momentos de vida. Esto reflejaba un comportamiento psicópata y de control absoluto sobre las personas que elegía como víctimas. El caso fue considerado uno de los más escalofriantes y dejó una profunda huella en la sociedad mexicana, no solo por la crueldad de los asesinatos, sino también por la percepción de inseguridad que se extendió por el Estado de México y en todo el país. Durante su juicio, se descubrió que las víctimas se hallaban principalmente en áreas de alta marginación y pobreza, lo que creó un sentimiento generalizado de miedo y desconfianza. El caso del monstruo de Toluca no solo aterrorizó a los habitantes de la ciudad, sino que también fue un reflejo de la incertidumbre social que afecta a muchas comunidades en México, donde los crímenes de alto impacto ocurren sin que las autoridades puedan prevenirlos con eficacia. Esta tragedia también dio visibilidad a la creciente preocupación por la violencia contra las mujeres en el país y las deficiencias del sistema judicial para garantizar la seguridad. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más atroces de los crímenes en serie que azotaron a México, y todavía hoy se habla de él como un ejemplo de la brutalidad y sin razón que puede haber en la mente de un criminal. Oscar García Guzmán, conocido como el monstruo de Toluca, recibió una nueva sentencia de 55 años de prisión por el feminicidio de Mónica Chávez, ocurrido hace más de una década en el municipio de Huixquilucan. Este sujeto, le recuerdo, ya acumula 7 sentencias, 4 de ellas por feminicidio, una por homicidio, otra por la desaparición de una persona y una más por violación. En total, las condenas ya suman 335 años de prisión. Este hombre fue detenido en diciembre del 2019 en la Ciudad de México y tras una investigación por el feminicidio de una joven en su domicilio de Villa Santín, Toluca, es que hallaron los restos de otras víctimas enterrados en su patio. La zona de silencio Durango. La zona del silencio es uno de los lugares más enigmáticos y legendarios de México. Se ubica en el Bolsón de Mapimí, en una región desértica que abarca partes de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. Es un área desértica conocida por una supuesta serie de fenómenos extraños, como fallos en radios y brújulas, incapacidad para captar señales de radio o televisión, avistamientos de luces misteriosas, mutaciones en la flora y fauna, encuentros con seres extraños. El nombre zona del silencio proviene del mito de que en ciertos puntos las ondas de radio simplemente no funcionan, como si el sonido mismo fuera absorbido por el desierto. Uno de los eventos que disparó la leyenda fue en 1970, cuando un cohete de la NASA, el Athena, fue lanzado desde Utah, Estados Unidos, y cayó misteriosamente en esta región desértica. La NASA envió un equipo especial para recuperarlo, lo que alimentó rumores sobre magnetismo anómalo o energía extraterrestre. Los habitantes de la zona cuentan historias sobre seres que aparecen y desaparecen, personas que afirman haber sido curadas de enfermedades al pasar tiempo en el lugar. Incluso hay quienes creen que se trata de una puerta interdimensional o que hay bases subterráneas ocultas. Ha sido mencionada en documentales, programas de misterio, y es considerada la Bermuda mexicana. Algunas películas y libros incluso la vinculan con civilizaciones perdidas, alienígenas o experimentos militares secretos. Y bueno gente, con esto llegamos al final del video, espero haya sido de su agrado y se la hayan pasado de lo mejor. Los invito a que le den like y se suscriban. De igual forma comenten si quieren una segunda parte o un iceberg de algún otro tema. Sin más que decir, de mi parte ha sido todo.